Todo sale a la luz, señoras y señores. El oscuro plan que tenía Branqué para quitarle la vida a estas tres personas. Esto es increíble. A continuación, todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a su canal República Rebelde Media. Señoras y señores, esto es simplemente una tragedia lamentable. El plan oscuro que ocultaba el haitiano Branqué en contra de esta familia. Señoras y señores, gran consternación ha causado en esta provincia atlántica el hecho donde le quitaron la vida a machetazos a tres personas dentro de una hacienda en el paraje del municipio Villa Isabela en Puerto Plata. Señoras y señores, es que ya fue identificada la tercera persona a quien le quitaron la vida en este hecho tan lamentable. Se trata de la ingeniera Marixa Arelis Ovalles Ureña, de 63 años de edad, la cual era nativa de Santo Domingo. Esto es lamentable. Una persona que estaba en los alrededores, señoras y señores, esto es primicia. Una de las personas que estaba en los alrededores de esta situación tan lamentable logró ver el cuerpo y dijo a República Rebelde Media que ella estaba decapitada. La cabeza quedó por un lado con los lentes puestos, mientras que el cuerpo estaba por otro. Las otras dos personas fueron identificadas como el hacendado Juan José Soto Corniel, de 71 años de edad, y Gilberto Basilio Toribio El Mocho, de 68 años. Esto es impactante. Maiken los degolló a los dos y a uno de ellos le amputó los brazos. O sea, un acto de tortura en contra de estas tres personas. Esto es un acto barbárico o hecho y cometido en contra de estas personas de bien. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la hacienda Josefina, propiedad de Soto Corniel, situada en el paraje Rancho Manuel del distrito municipal de Estero Hondo. Según informaciones obtenidas por este medio, el hecho pudo haber sido cometido por un ciudadano de nacionalidad haitiana, quien laboraba como ordeñador de vaca en la referida hacienda, el cual emprendió la huida. Sin embargo, moradores informan que el nombre de este haitiano es Michael, que llevaba pocas semanas trabajando en esta hacienda, el cual llegó de forma muy sospechosa junto a otros grupos de trabajadores. Por este hecho y en hora de la tarde, una horda de ciudadanos dominicanos le prendieron fuego a decenas, señoras y señores, de casuchas o barracones donde habitan los labriegos y jornaleros de nacionalidad haitiana de la zona. Y dicha acción fue llevada a cabo por residentes de las comunidades de Rancho Manuel, Tiburcio del municipio de Villa Isabela, en represalia por este hecho que se ha denominado como un atentado terrorista por parte de un miembro de las bandas haitianas. Esto es lamentable. Se pudo comprobar que decenas de personas de todas las edades se lanzaron a la calle en una especie de cacería contra todos los haitianos que pernotan en los alrededores y comunicadores en toda la comunidad aledaña a esos entornos. Esto es lamentable, muy lamentable, el horrendo crimen cometido en contra de estas personas. En este preciso momento, un grupo de dominicanos fuertemente armados realizan la quema y destrucción de todos los lugares donde se ubican
los haitianos que están en Puerto Plata. Manifestó a este medio una fuente confiable, señoras y señores. Esto se ha salido de control, se filtra toda la verdad. Un integrante de una banda haitiana llamado Michael fue quien torturó, degolló y decapitó a Marisa Arelis Ovalles Ureña. Muy trágico, muy lamentable este evento. ¿En qué terminará esta situación tan caótica? Hasta aquí las informaciones. Suscríbase a nuestro canal. Bye bye. Chao.